Sensibilidad mayor que la de algunos. Y nos enseñan, ¿eh? Nuevas Coño, noticias de ¿cómo que no van a nos enseñar? enseñan incluso de raíces y de cortezas que... Ha habido recientes casos con simios que Sí. se curaban, ¿no? Estaban comiendo cosas y se curaban. Y han descubierto, a raíz de lo que comían los simios, que decían, ¿por qué comen esto? ¿Por qué están...? Han descubierto que se pueden hacer medicamentos a través de esas raíces y de esas Como el Goldie cortezas. cuando se pasa de comer porquerías, que va corriendo, y los gaticos también. Claro, y se purgan. Y comen hierbas, ¿no? Sí, Pero saben lo que comen. eso dentro de lo que cabe puede entenderse. Ellos tienen un sistema que les obliga, es como cuando usted se ha pasado de tal y tienes que comer ensalada, ¿no? Pero no por la línea, sino porque dices, es que necesito depurarme. Vale, entra dentro de lo lógico. Claro, lo ilógico son estas imágenes, ¿no? Ya curarse como un autochamán, un farmacéutico animal. Véanlo, recuérdenlo. Si alguien nos puede aclarar algo de esto que ha dado la vuelta al mundo y que es un comportamiento que nos asombra, y últimamente estamos hablando mucho precisamente de los enigmas de los animales, siempre con gran eco por parte de todos ustedes, ese es nuestro querido, inimitable, único en su especie, don Alex Lajein, bienvenido. Bien hallado, comandante, una vez más, gracias. Por cierto, Alex, ¿cómo ves tú y lees estas imágenes que son exóticas para los demás y que han sido un impacto científico y mediático? Bueno, las veo como un gran descubrimiento por parte de la ciencia de la conducta, la etología, porque es la primera vez. El estudio se filmaron estas imágenes en el 2022, pero ha saltado ahora mismo a la prensa científica, a las revistas científicas. Se ha logrado grabar a este orangután llamado Racus, es un macho adulto, es un orangután de Sumatra, Pongo Sabelli, que ha utilizado. La historia es absolutamente alucinante, como tú bien dices. Se le ha grabado automedicándose, pero fíjate cómo es la historia, es la primera vez que se logra grabar esto en vídeo. Le llevan siguiendo desde hace mucho, evidentemente, aunque no se sabe dónde nació exactamente ni la edad exacta que tiene, porque los machos de orangután enseguida se van del clan familiar y buscan otro territorio y es imposible seguirles la pista. Pero bueno, los científicos que estaban siguiéndolo oyen esa mañana unas broncas, unos gritos que interpretan evidentemente como una pelea interterritorial con otro macho. Es que los orangutanes viven en un clan de harenes en el cual hay un macho por varias hembras y son todas suyas, etc. Bueno, pues ese día, repito, año 2022, logran ver que interpretan que de la pelea tiene una gran herida en el pómulo. Vamos a ver si podemos verlo, Camilo, el momento de la herida y de la curación. Como ves, es adulto, ya ha desarrollado esas grandes bridas que son las mejillas esas abultadas que indican que es adulto sexualmente, ¿no? Ajá. Bien, como ves, debajo del ojo hay una herida enorme. Ahí está. Exactamente, es una herida tremenda. Bueno, esta herida, fíjate tú, el orangután lo que hace. Busca una planta que es la Fibraeura tinctoria, que es una planta trepadora propia de las selvas del sudeste asiático. Es una planta de la etnofarmacia de la gente, de los indígenas, de la gente local, ¿no? O sea, se conoce, se usa. El ser humano la conoce y la emplea. Sí, se utiliza para combatir la diabetes. Era el pedazo de herida que tenía el amigo, ¿eh? Exactamente, sí. No, con pinta de poder infectarse muy fácilmente. Seguramente, ¿no? Ya te digo, curan las comunidades locales la malaria, la diabetes, curan muchos problemas digestivos. Bueno, vale para muchas cosas. Bueno, este orangután, en concreto,
ante la herida, a los 2-3 días, coge la planta, empieza a masticarla, es realmente increíble, empieza a masticarla, porque esto se hace conscientemente, y sin tragársela, coge el bolo, como que regurgita. Sí, lo coge con la mano y se echa el líquido mezclado con su saliva justamente en la úlcera que tiene debajo del ojo, fruto de la pelea. Bien, cuando al cabo de un tiempo empiezan las moscas a llegar a la llaga, entonces coge el emplasto de la febradura tinctoria y se lo pone ahí, dejando toda una masa verde. Que es barrera además para esos insectos. Es antiparasitaria, es un antifúngico, es un antibiótico, o sea, es una planta... ¿Cómo puede saber eso un animal? Esa es la clave de Bóveda. ¿Cómo puede saberlo? Bien, empezó a mejorar y a los 7 días, en concreto no quiero mentirte, la pelea ocurrió el 22 de junio del 2022, 7 días después, el día 30, él mismo, porque durante todos esos días estuvo convaleciente, se estudió que el orangután, que normalmente pasan la mitad de su tiempo descansando, durmiendo, etcétera, duerme un 30% más durante todos esos días. Porque se sabe perfectamente que durante el sueño se libera la hormona del crecimiento, la síntesis proteica y la división celular. ¿Y cuántos animales, decíamos, domésticos hacen esto cuando ellos se encuentran mal? Saben que tienen que dormir más, saben que es alucinante. Pero los animales domésticos van perdiendo esa... Sí. Pero además, esto no es un comportamiento genético, ¿eh? Ya. Esto es aprendido, esto no es genético. Ya. Bueno, el caso es que a los 7 días, Raikus se da de alta, él mismo, y vuelve otra vez a su actividad normal, ya deja de dormir, ya deja de estar yacente y vuelve a su actividad normal. Y los científicos alucinan. No lo habían visto nunca. Ellos que claro, ven la grabación, dicen esto es oro molido, esto hay que publicarlo. Se plantean muchas hipótesis. ¿Dónde aprendió Raikus a hacer esto? Porque evidentemente esto es aprendido. Ellos dicen que seguramente fue casual, que jugando con la planta... porque luego además él la comió, también la ingirió, o sea que también tuvo efectos... Es casual y se acordaba de la herida, ¿no? Sí, y también... que posiblemente, porque ya sabes que los científicos nunca se mojan en nada, ¿no? Claro. Los médicos son también algo parecido. Y entonces, posiblemente, accidentalmente, el orangután, jugando, vio que tenía propiedades analgésicas poderosas, y si tenía alguna herida, alguna cosa, se sintió bien, tuvo placer y que lo recordó. Que no deja de ser alucinante, que recuerde lo que sintió cuando se puso eso y luego hizo el zumo, el jarabe y el emplasto. Sí. Bueno, al mes no tenía ni cicatriz, no tenía absolutamente nada. Ya has visto el tamaño de la úlcera, es tremenda. Con la cantidad de humedad y de insectos que hay en la selva, eso era... Te puede matar fácilmente, carne, ¿no? De infección. Tú sabes que las infecciones es lo que más mata. En la Edad Media, a los que iban con armaduras y tal, no los mataban los espadazos y las hachas, no. Lo que más les mataba era la herida infectada. Por eso llevaban cota de malla. O sea, la infección es tremenda. Bueno, pues... dicen los científicos que llevan siguiendo este orangután, vive en una selva muy concreta, la selva de Swak-Balimbing. Bueno, tienen miles y miles de horas de grabación de orangutanes, pero nunca lo han visto. Y ellos dicen, bueno, es posible que como los orangutanes son de conducta apacible, no son belicosos, hay mucha comida donde vive. Y normalmente tienen mucho territorio, pues no necesitan pelearse entre ellos y entonces, pues lógicamente a lo mejor no se han grabado muchas peleas. Es cierto que los orangutanes son los que menos se pelean entre ellos y por tanto no ha habido posibilidad de grabar un animal farmacéutico como este, ¿no? Pero que quizá haya algunos más. Igual en el clan original, dicen ellos, de Raikus puede que haya alguien, pero claro, no sabemos de dónde viene tampoco. Entonces es muy curioso, realmente es para un amante de la vida y de los misterios, este es uno de los misterios insondables de la naturaleza. ¿Cómo es posible que el orangután sepa exactamente la planta que le iba a curar la úlcera? Pero claro, el de Raikus es un caso excepcional, ¿de acuerdo? La gran pregunta que yo quería hacerle a Alex en cuanto esto ocurrió es, oye, tú como gran estudioso de los animales, ¿hay casos similares de autocuración?
Siempre ha habido un enigma, ¿no?, en torno a los chamanes y a los curanderos, al ser humano. El ser humano con un comportamiento extraordinario, con prueba y error, se da cuenta que, ojo, el misterio ese, con decenas de miles de plantas diferentes acaba haciendo brebajes que curan a su tribu. Bueno, ¿hay animales que también por esta vía? ¿Hay otros racus? Sí, hay otros racus y son conocidos dentro del mundo nuestro, a los que nos dedicamos a los animales, son casos conocidos, algunos muy recientes, entre el arco del año 2019-2021, otros más antiguos, de hace 30 años. Claro, porque últimamente se está grabando constantemente lo que antes no se imaginaba, ¿no? Exacto, sí, los primeros casos que datan de la época de los 60, de cuando Jane Goodall estudia los chimpancés de Gombe en Tanzania, pues de esos no hay película, evidentemente. De los más modernos sí hay datos, como por ejemplo los chimpancés de Loango. Los chimpancés de Loango es otro caso misterioso donde los haya en la naturaleza, porque este grupo de chimpancés se ha logrado, ¿cómo decirte?, estudiar haciendo algo que es realmente increíble, que además tiene efectos empáticos, fíjate tú. Capturan unos insectos alados, les quitan las alas, se los ponen en la boca y los aplican en las heridas y las heridas acaban sanando. Un cicatrizante también natural. Natural. Lo curioso de esto es que hasta ahora los científicos, ni siquiera los entomólogos, saben de qué insecto estamos hablando. Está fotografiado, saben los centímetros de largo que tiene, saben que tiene alas, pero todavía no saben la especie y no saben qué efectos tiene. ¿Y estos chimpancés saben que son esos y no otros? Esos y no otros. No, pero es algo increíble. De casos, 70 y tantas heridas abiertas que se han logrado tener, en 19 casos estos chimpancés aplicaban, porque son diferentes chimpancés, no siempre son los mismos, aplicaban ese insecto a la herida. Algunos, tengo casos concretos aquí, en el 2019 una hembra, Susi, se aplicó un insecto en una herida de ella misma con la boca y cuando acaba de sanar se lo quita con la boca y lo desecha. El mismo caso de racus en el... El mismo que en el 20 de octubre del 2000... Pero con insectos, no con plantas. No pero el insecto tiene alguna propiedad que restregado... Que es efectiva. Es sumamente efectiva porque las heridas curan rápidamente. Te imaginas ahora, menuda novela, los servicios de las grandes compañías farmacéuticas examinando ese tipo de animales porque saben perfectamente cosas que los humanos no sabemos. El Big Pharma es el primer interesado en saber qué especie de insecto es. Claro, porque si lo están utilizando los chimpancés desde hace no sé cuántos milenios, es por algo. Mira, un caso, 20 de octubre del 2020, otra hembra, Carol. Bueno, esta hembra adulta lame una herida a un macho, a un Little Grey, en la cadera. Cuando ve que la herida está abierta, captura un insecto, se lo aplica en la boca y la herida acaba sanando. Y luego vienen otros dos compañeros más del clan a seguir con el insecto restregándoselo en la herida. Esto es la aplicación de un animal a otro. Observa las implicaciones que tiene esto. O sea, no a él mismo para sanarse. Hace de médico. No. Dice, a mí me cura. Entonces me pongo en los zapatos del otro y lo que a mí me cura, a él le va a hacer bien también. O sea, esto me... Una actitud, diría Gwen, humanizada completamente. Hay el caso, como te digo, de Susi, que esta hembra se lo aplica en el pie a su cría adolescente. Una herida abierta en el pie. Es el único caso que se conoce en el que está involucrada una madre. Hay un montón de casos de estos chimpancés de Loango, de momento solamente se sabe, esto es en Gabón, en la zona de Recambe, que aplican, que no se sabe el insecto que es, pero que lo capturan, le quitan las alas, lo aplican a una herida y la herida acaba sanando. Como has dicho, misterioso. Y alguien dirá, en una vuelta de tuerca, Alex, hombre, simios, ¿no? Próximos, de alguna manera. Otros animales. Tú me decías osos, civetas. Sí, a nivel antiparasitario, gansos, migradores, osos, como tú dices. ¿Cómo? ¿Qué pasa? A la hora, por ejemplo, los gansos a la hora, y los osos también, bueno, los gansos a la hora de cruzar la migración por encima del Himalaya, comen una serie de insectos que son antiparasitarios. Otras aves directamente, por ejemplo, los arrendajos, que es un córvido que tenemos aquí en España, cuando ve las hormigas se baña en ellas, se restrega, se da la vuelta dentro de, de todo el enjambre de hormigas hasta enjambrarse ellos mismos y quedarse con las partículas que desprenden esas hormigas, que son fungicidas, que son antiparasitarios. Sí. O sea, aves de nuestra, por no hablar de las abejas, por no hablar de los mirlos, o sea, un montón de aves que utilizan... Que tienen un aprendizaje concreto de qué animales les ayudan. Sí. Bueno, y hay más casos. O sea, los elefantes, por ejemplo, esto que te voy a contar es increíble. Los elefantes,
cuando están las hembras preñadas, consumen un vegetal y cuando van a dar a luz, cuando van a alumbrar, consumen un vegetal que facilita el alumbramiento. Y saben exactamente el vegetal que es. Y luego no lo consumen más que en ese estado. Nada más que en ese instante. Y hay chimpancés, que no te lo he contado antes, hay el caso de una hembra, Chaisiku, que es clásica. Esta hembra de chimpancé hace muchos años se sintió mal, ni siquiera le hizo caso a la cría, se tumbó, y luego cuando se levantó fue a por una planta. Fíjate, Iker, esta planta es venenosísima. En dosis normales es venenosísima. El chimpancé sabía exactamente que tenía que quitarle las hojas, que tenía que quitarle el tallo, que tenía que cortar las raíces y quedarse solo con la médula. Masticar la médula, porque era la única zona de la planta que tenía la cantidad justa del principio activo para sanarle, pero no para matarla. Es realmente asombroso. Es como el que juega con uno de esos medicamentos que como te pases te mata. Sí, tú sabes que... Sí, claro, muchos medicamentos como te pases te mata. Todo es veneno y nada depende, Claro. y nada es veneno, depende de la dosis, ¿no? Claro. Y tenemos el caso, no sé si vamos a tener tiempo, espero que sí, de unos animales que son parientes de los simios, son prosimios, son los lemures. Simpáticos y además últimamente entre los niños, por ejemplo, por ciertas series animadas muy comunes, ¿no? Y muy Sí. adorados. Bueno, estos lemures, que como sabe todo el mundo, viven en Madagascar, bueno, los lemures tienen una costumbre hacia un insecto que es un miriápodo, es un milpiés, que vive allí. Oye, gigante. yo sabes cuando hablo contigo, que claro, como tú eres el maestro y yo soy el que no sabe, digo, oye, el milpiés, ¿qué animal más terrorífico, ¿no? No. No, el terrorífico es el ciempiés, la escolopendra. ¿Y cómo lo distinguimos? Bueno, es evidente, pero por si acaso. Bueno, tenemos tanto de los unos como de los otros aquí en nuestro país y es conveniente distinguirlos porque uno de ellos es muy peligroso. Muy que es peligroso el y se cuenta ciempiés, poco. La escolopendra, te doy 3 claves para que nuestros espectadores sepan distinguir y saber lo que hay. Si nos encontramos un miriápodo, es decir, que tiene muchas patas, que el exoesqueleto está segmentado, bueno, pues si nos encontramos un miriápodo con muchas patas, tenemos que primero saber si es plano o redondo. Ya, Si es plano, peligroso. mal asunto. Si- Pero mal asunto porque a mí lo que me encanta de Alex desde que le conozco, que soy ya muchos años, es que Alex, como saben, uno de los mejores contadores de historias que tenemos, no se corta. Y yo me da la impresión de que en la fauna, incluso en la fauna ibérica, claro, hay muchas prudencias con muchos animales por aquello de no alarmar, ¿no? O sea, esa frivolidad de no alarmar es bien fastidiada. Si te muerde a ti, que eres un adulto sano, bueno, se te ve, juegas al fútbol y tal, pues posiblemente no te mate. Depende de la zona también donde te pique. Pero es fastidiado. como muerda a un niño de poco peso, un niño de menos de 5 años, o un anciano con las defensas disminuidas, puede incluso matarlo. Una escolopendra española, ya no te digo nada, las tropicales que Sí, son claro. así, que cazan mamíferos, cazan hasta ratones y ratas, ¿no? La escolopendra es un acorazado con esos dos Sí, colmillos sí, para entenderlo. Colmillos venenosos, sí. Es peor que un alacrán, es peor que un muchas ven- arañas. Yo diría que es peor que algunas arañas. Sabes tú que hay 4 arañas terroríficas en el planeta. Sí. En España tenemos 2, viuda negra y araña La marrón. la violinista. Bueno, pues posiblemente la escolopendra esté a la altura de una araña violinista. Es un veneno muy hemotóxico, muy malo. Si se encuentran ustedes un animal aplastado de arriba abajo, ni lo toquen. Ni si lo el animal toquen. es redondo, pueden tocarlo. Pero además, esto claro, ya es de nota. Deberíamos hacer un día, y habrá preparado consejos con Alex de animales Sí, que no hay que tocar. que no hay que porque, tocar. ojo, Sí. la que se lían. Pero a todo esto, el lemur no duda. No duda. Y no elige, como seguro que muchos humanos, mira qué bonito, ¡clash! No. Él no duda. Él no duda, él sabe, como los chimpancés, los orangutanes, él sabe. Bueno, pues utilizan al milpiés gigante de Madagascar, que es un milpiés grande, enorme, gordo, así como te estoy contando, sí, o sea, sí. muy gordo, que cualquiera que lo ve, esto es un acorazado peligroso. No. Es inofensivo, pero efectivamente se defiende. Y se defiende segregando entre todas las juntas de su exoesqueleto un líquido amarillento, que es una especie más o menos, por decirlo fácil, un cianuro muy diluido. Pero no es mortal, no es letal. Bien, los lemures utilizan a este miriápodo, que no insecto, miriápodo, para primero quitarse los parásitos. Es un antiparasitario. Cogen y con ese aceite se quitan el... Sí, pero no es solo eso. A veces lo capturan y no tienen parásitos ellos, están en una época seca que no necesitan parásitos. Bien, ¿qué hacen? Cogen al lemur, al milpiés,
Imagínate la secuencia, ¿no? Estás en el árbol de Madagascar, los lemures en un clan familiar, uno de ellos captura un milpiés y empieza a molestarlo. Igual que hacen los suricatos en Sudáfrica, que cogen al milpiés y lo restriegan contra la arena para quitarle ese líquido y luego comérselo, ¿no? Bueno, esto lo hacen los... No lo matan. No lo matan, pero saben que el líquido es amargo y tal. Bueno, entonces lo restriegan contra la arena para quitarle el líquido. Pero los lemures no se lo quieren comer, porque no son carnívoros, son frugívoros. ¿Qué es lo que hacen? Lo molestan igual. Le meten el dedo en el ojo, tal, le pinchan para que segregue el líquido y entonces empiezan a chuparlo. Y cuando empiezan a chuparlo, el líquido actúa como un narcótico, como una droga. Y entonces ves al lemur que claro, empieza a chuparlo y se le hacen los ojos chiquititos, chiquititos, así, las pupilas muy, muy pequeñitas. Está colgado perdido. La lengua empieza a colgarle por fuera de la boca, ¿sabes? Le cuelgan como unos hilos de saliva que parece que se ha tragado una zapatilla y le han quedado los cordones fuera, ¿no? Bueno, a veces se mal, algunos se cae del árbol, del colocón. O sea, aquí pasamos de animales que se curan a animales que se drogan. Sí. O sea, que la facultad de drogarse o el error de drogarse no es propio solo de la especie humana. No. No, hay mucho. Podríamos hacer una sección sobre animales que se drogan, ¿eh? Lo haremos. Y, espérate, el final es este. Cuando el lemur que está colocándose, ¿no? con el milpiés, considera que ya está, que el subidón ya es suficiente, se lo van pasando el lemur de unos a otros empáticamente para que todos le den una probadita al milpiés. Así como te lo estoy contando. ¿De dónde sacas estas historias, Alex? Cuando ya no segrega más líquido el pobre miriápodo, pues ya lo tiran al suelo sin matarlo, sin comérselo, y allí va el otro, pues el pobre bicho maldiciendo a todos los lemures. Que le han de la quitado tierra. todo el líquido Y de arriba aceite. la gran bacanal, arriba la gran juerga. Pero es una forma curativa, imagino, cuando se encuentran un poco así. Sí. Pero que nos abre la perspectiva, lo haremos por supuesto, si Dios quiere, sobre animales que utilizan estos viajes psicodélicos, podríamos decir. O sea, no nos dejamos de sorprender. Don Alex, querido amigo, Y que- gracias por la temporada, como siempre. A ti.